Hace como 30 años, nuestro pastor principal, el pastor Ryu, que es un evangelista, pues él, estando en un sitio al sur de Corea, no era un sitio muy bonito, no era un sitio de mucha riqueza, era un sitio bastante feo, la verdad. Y estaban ahí dando culto en una iglesia que era en un sótano, muy pequeñita, ¿no? Entonces, humanamente parecía imposible, de verdad, que a través de ese pastor, de esa iglesia, que Dios estuviera levantando un movimiento para la evangelización del mundo. Pero este pastor se aferró de verdad al pacto de Dios. Creyó realmente que en Dios tenemos todo el poder. Dio su vida totalmente para predicar el Evangelio. Y Dios no necesita personas perfectas, simplemente personas que se aferran al pacto de Dios. Entonces Dios empezó a utilizar a este pastor, se levantó un movimiento de evangelismo, igual que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque la palabra es viva y se cumple. Y hoy en día han pasado 30 años y se ha levantado una organización de más de 1000 iglesias con ese corazón de hacer la evangelización del mundo. Y se están enviando misioneros a muchísimos países. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, que es el deseo de Dios. Por eso, el título de hoy, en ese contexto, es el comienzo de los 30 años que hemos caminado. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuál es la razón de que Dios le dijo eso a Abraham? Es una bendición grande, ¿verdad? Que a los que me bendigan, Dios les bendice. A los que me maldicen, Dios los maldice. Y que nadie me puede hacer frente en todos los días de mi vida. Y todos los días hay peleas, ¿verdad? Grandes y pequeñas. Pero Dios dice que iba a pelear por Abraham. ¿Cuál es la razón? Hay veces que tenemos peleas, no de puño solo, ¿no? Peleas de otros tipos, ¿verdad? Y esforzándonos igual podemos vencer. Pero mejor que eso es pelear, o sea, tener la victoria sin pelear. Eso es mucho mejor, ¿verdad? Y eso es lo que experimentó Abraham. Él pudo experimentar el que sin pelear él, Dios peleó por Abraham y le dio la respuesta. Por eso lo más importante no es lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos. Hay un mundo espiritual que la palabra de Dios nos explica, ¿verdad? Y hay una guerra, como dice en Efesios 6, del 10 al 20. Y nosotros tenemos que hacer esa batalla, la batalla espiritual. Entonces, si nosotros, aunque seamos débiles, que lo somos, aunque seamos faltos, aunque no tengamos las mejores cosas humanas, si como Abraham nos aferramos solo a Cristo, que es la respuesta de Dios, Cristo que ha solucionado todo, si estoy dando mi vida para el deseo de Dios, que es que la gente pueda conocer el Evangelio, entonces esa promesa se va a cumplir en mi vida. Dios va a pelear por mí. Dios va a abrir camino donde no lo hay. ¿Por qué? Porque estoy entrando en el deseo de Dios, en el plan absoluto de Dios. Y el deseo de Dios es que la gente pueda conocer a Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo pueda ser un nuevo comienzo para mi vida. De verdad, si yo simplemente entro en ese pacto, si doy mi vida totalmente para cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, Dios va a pelear por mí. Él me va a abrir las puertas, me va a dar la dirección, porque ese es su deseo y su plan. El problema es cuando no estoy dentro de ahí. Yo puedo ir a la iglesia todos los domingos, puedo estar haciendo cosas por el Evangelio, pero el centro soy yo. No funciona. Tengo que poner mi vida
dentro del plan de Dios. Entregar toda mi vida, dejar de verdad que Cristo esté siendo el dueño de mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que doy para el Evangelio, para cumplir el plan de Dios. Si entro en ese pacto, de verdad, como Dios hizo en la vida de Abraham, Él va a utilizar nuestra vida grandemente. Él va a abrir camino donde no lo hay. Por eso vemos personas como Rockefeller. Todos, siempre que hablamos de Rockefeller, ¿no? Piensas, una persona rica, ¿no? Era un supermillonario en su época. Pero él cuando era niño no era así. Era bien pobre. Su papá murió. Tenía un montón de hermanos y no tenían ni para comer. Pero tenían algo muy importante. Su mamá tenía el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso su mamá les daba la palabra. Y enseñó bien a Rockefeller. Hijo mío, antes del culto, 1 hora antes, ves a la iglesia. ¿A qué? ¿A mirar a uno, a otro? No. 1 hora antes, ves allí a la iglesia. Empieza a orar. Empieza a pedirle a Dios que te hable a través de la palabra. Y cuando uno hace eso es distinto, ¿verdad? Si uno, a mí me ha pasado, vas a la iglesia fijándote en una cosa, en la otra. Luego empieza el culto, ya no te das cuenta, llega la palabra y ya te pasa, ¿no? Pero de verdad, cuando uno empieza a orar antes, preparar su corazón, porque Dios nos habla a través de la palabra, no es el mensaje que se ha inventado el pastor, ¿no? Es el Espíritu Santo que obra a través de él. Y cuando empiezo a oír la voz de Dios, si yo empiezo a recibir gracia con la palabra, ahí se acaba todo totalmente. Y él experimentó eso. Por eso él se aferró al pacto. Él quería ser empresario, pero no solo era para ganar dinero. Él tenía en su corazón levantar 2000 iglesias. ¿Y saben qué? Se levantaron a través de Rockefeller. Es más, 24 universidades cristianas, donde pudieron estar formando en los estudios, pero también en el Evangelio, esos estudiantes. Por eso Dios lo bendijo grandemente. No solo él, vemos el presidente Lincoln. Él vivía en un tiempo muy difícil. Había en su país todavía un problema muy grande, que era la esclavitud. Tenían a la gente como esclava. Y eso, como había tantos intereses, humanamente era muy difícil de cambiar, ¿verdad? Pero el deseo de Dios es que no haya esclavos, porque todos somos iguales delante de Dios. Por eso, Lincoln se aferró al pacto. En Gálatas 3:28 está diciendo esa palabra, que todos somos uno, somos iguales delante de Dios. Y él empezó a orar con eso. Y Dios le dio la fuerza. Empezó a utilizar a Lincoln y a través de él se abolió la esclavitud. Fue un milagro. Ya las personas ya dejaron de ser esclavas. Por eso, si nosotros nos aferramos al pacto de Dios, a la palabra de Dios que es eterna, si damos nuestra vida para el Evangelio, Dios nos va a utilizar de la misma manera. Vemos el rey David. Él fue uno de los muchos reyes que hubo, pero él es el más famoso de todos, David. ¿Por qué? Él, en su corazón, tenía un deseo. ¿Cuál era? Levantar un templo para Dios. Y no es el edificio en sí, es el contenido lo importante. Un lugar donde pudieran estar predicando de Jesucristo. Un lugar donde pudieran traspasar el pacto de Cristo a la siguiente generación. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios utilizó grandemente a David. Y David, a pesar que no fue perfecto, por tener ese corazón, por alinearse con la voluntad de Dios, Dios lo utilizó grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa la situación que tenga, no importa la dificultad, lo importante es dónde estoy yo. ¿Estoy de verdad aferrándome solo en el Evangelio? ¿Estoy entregando mi vida solamente para que el plan de Dios se esté cumpliendo? Si estoy ahí, Dios peleará por mí. Dios va a abrir camino. Dios va a cambiar todo. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que ese sea su comienzo. El comienzo que Dios tiene para usted. En primer lugar, el Señor le dijo, sal de tu tierra, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y esta palabra
Muchos hermanos saben cómo la toman, ¿no? Dios quiere que me vaya de casa ya, ¿no? Porque es verdad, tengo problemas con mi familia, ¿no? Lo mejor es escapar, ¿no? Y toda nuestra vida estamos escapando. Queremos, cuando hay una situación difícil, escapamos, ¿verdad? Y si luego encima podemos acoplar un versículo a eso, ¿no? Pues encima Dios me ha dicho, ¿no? Pero no habla de eso. Está hablando de algo más importante. ¿De dónde tenía que salir Abraham? Tenía que salir del problema que ocurrió en el Edén. ¿Qué ocurrió ahí en Génesis 3? Satanás vino a destruir a la humanidad, Adán y Eva. Hizo que desobedecieran el pacto. Desde ese momento el hombre quedó separado de Dios, el yo. Hasta el momento, cuando Dios nos creó, nos hizo para estar Dios en primer lugar. Pero al quedar separado de Dios, el hombre empezó a vivir para sí mismo, el yo. Y ese es un problema que todavía sigue, ¿verdad? Por el yo vienen todos los problemas, por estar separado de Dios. Por eso, si Abraham seguía viviendo en su yo, en ese molde de solo pensar en mí, eso lleva al fracaso. No funciona, no es que Dios se enfade, es que no funciona el yo, es un fracaso. Por eso, solo a través de Cristo podemos salir de ese yo y convertirnos en hijos de Dios. Por eso Abraham, lo primero que tenía que hacer era salir de ahí, del yo, y poder estar cambiando su destino. Pero no solo era el yo, también en Génesis 6, en el acontecimiento de Nefilim, que significa los caídos, ahí fue el acontecimiento del diluvio. Y la tierra, dice que el hombre, por estar separado de Dios, había caído gran maldad en la tierra, hasta el punto de que estaban esclavos ¿de qué? De lo carnal. Vivían solo haciendo las cosas de la carne. Vivían esclavos de lo material, buscando tener, ¿verdad? Y esclavos de la cultura. Por eso, hoy en día, vemos que la gente, por estar separada de Dios, está viviendo ahí, ¿verdad? Solo buscan cosas carnales, cosas de intereses humanos, cosas materiales. Eso es un fracaso también. Y mientras uno esté ahí, aunque sea buena persona, no funciona. Porque es el molde, te lleva al fracaso totalmente. Pensando solo en yo, no funciona. Y también que saliera del acontecimiento de Génesis 11, la torre de Babel. Y se juntaron, ¿verdad? Vamos a ser más altos que Dios. Eso es un humanismo. La gente hoy en día, yo no necesito a Dios. Yo voy a tener éxito, ¿verdad? Pero el éxito humano no funciona. No funciona. Por eso vemos gente con tanto dinero que tiene más problemas que nosotros. Gente que es famosa, cantantes. Aquí en Corea, ¿saben ustedes? Esas cantantes que se suicidan, ¿verdad? Jovencitas. Tienen fama, dinero, talento. Es un falso éxito. Porque el éxito sin Cristo no es éxito, es un fracaso. Entonces la gente vive en esos moldes, en el yo, en el materialismo, en el falso éxito. Y si yo permanezco ahí, voy directo al fracaso. Por eso sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham, sal de ahí. Tienes que salir de ahí. Y la única manera de salir, el único camino que Dios nos da, es Jesucristo. Por eso el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Cristo cambio mi destino. Me convierto en hijo de Dios. Y ahora mi vida ya es para Dios. Amén. Imagínense, una rana, decía el pastor esta mañana. Una rana que está en un estanque. Esa rana siempre será rana de estanque. Aunque nade muy bien, aunque se conozca bien el estanque, nunca puede subir de nivel. Será una rana de estanque, ¿verdad? Hasta que no salga de ese estanque y se vaya a un lago, algo más grande, nunca podrá cambiar de nivel. Aunque sea la mejor rana del estanque, sigue siendo una rana del estanque, ¿verdad? Hay que salir de nuestros moldes. Porque muchos creyentes todavía, sin darnos cuenta, estamos ahí. Tenemos a Cristo, pero seguimos primero con nuestro yo. Queremos todo a nuestra manera. No funciona. Hay que salir de ahí. Hay que estar experimentando de verdad el poder de Dios. ¿Qué es lo segundo que le dijo el Señor? Ve a la tierra que te mostraré.
qué quiere decir eso? Dice en otro pasaje de la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces fue por fe que él salió. Y nosotros, una vez somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que vivir? Si seguimos viviendo, haciendo las cosas a nuestra manera, no funciona, ¿verdad? Cristo no ha venido solo a salvarnos, Él ha venido a ser el Rey de nuestra vida. Por eso, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo tengo que vivir? Tenemos que seguir el qué? La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Por eso, el culto es muy importante. El tiempo de culto, Dios nos da su palabra. Hay que seguir la palabra. Hay que meditar la palabra cada día. Y esa palabra se va a cumplir. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, dice en Isaías 48. Por eso, que sigamos la palabra de Dios. Tomando la palabra, voy a empezar a orar. Señor, aplica esa palabra en mi vida. Y de repente, ¿qué va a venir? La respuesta. Esa respuesta a veces puede ser una dificultad. No pensemos que la respuesta es todo bonito. La respuesta de Dios puede ser una dificultad. Y luego la va a cumplir. Por ejemplo, la vida de José. José, Dios le dio una palabra a través de un sueño, que lo iba a levantar grandemente, como un gobernador. Y él tomó esa palabra, oró. Y de repente tuvo una respuesta. ¿Cuál es? Fue esclavo. Menuda respuesta tan bonita, ¿no? Es una respuesta, porque si no, nunca hubiera salido de Canaán, nunca hubiera ido a Egipto. Dios se lo llevó como esclavo. Es una respuesta. Y luego empezó a orar ahí también, tomando esa palabra, que iba a ser gobernador. Y cuando ya había subido en casa de Potifar, de repente lo acusan injustamente, falsamente, y lo meten en la cárcel. Era otra respuesta. ¿Cómo va a ser una respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque era el siguiente escalón para llegar a ser gobernador. Por eso, si te aferras a la palabra, van a venir respuestas, a veces que parecen humanamente sufrimientos, pero eso, dentro del pacto de Dios, es respuesta para nuestra vida. A través de eso, como dice en Romanos 8:28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Por eso, dentro de la palabra, va a venir esa respuesta, que igual no entendemos en el momento o nos gusta, pero 100% va a ser para bendición para nosotros. Y cuando llega el horario de Dios, viene el ¿qué? El cumplimiento. Y cuando llegó el horario de Dios, dice que José salió de la cárcel apresuradamente, dice la palabra. Y de repente, ¡pum!, lo ponen gobernador. En media hora de ser un esclavo, de ser un preso, se convirtió en gobernador del imperio más importante de esa época. Por eso, nosotros tenemos que ser las personas que siguen la palabra de Dios. No nos guiamos por lo que sentimos, por lo que vemos. Ahí Satanás nos engaña. Que seamos personas que estén aferrándose fuertemente a la palabra de Dios. Ahí 100% Dios nos va a dar la victoria. Por eso José, él, mientras era esclavo, estaba tranquilo. Mientras era preso, podía disfrutar. Sabía que estaba dentro del plan de Dios. Y cuando llegó el horario, se cumplió. Se levantó como un gran gobernador, a través del cual Dios hizo la evangelización del mundo. Y, para concluir, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que a través de la simiente de Abraham, como se cumplió, Cristo vino. Y a través de Cristo es la bendición para todas las personas que Dios ha escogido por gracia, pueden creer en Él. Por eso, ¿qué significa eso? Dios está diciendo que a través de los que estamos tomando el pacto de Cristo, a través de los cuales seguimos la palabra de Dios, Dios nos va a utilizar como una fuente de bendición. Nos va a levantar como una fuente de bendición. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer a través nuestro las misiones y el evangelismo. Porque a nuestro alrededor
Tenemos, incluso en nuestra familia, gente que está sufriendo. Incluso dentro de las iglesias hay mucha gente que está sufriendo. ¿Cómo puede ser? Porque hace falta que a través nuestro puedan conocer no una religión, sino Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Que entiendan bien que Jesucristo ha consumado todo. Los que creen en Cristo, que puedan tener la conclusión de que solo Jesucristo, que ahí está todo. Que puedan experimentar que Cristo es completo, suficiente, todas las cosas. Que estén de verdad entregando su vida para predicar el Evangelio. Si entran en ese pacto, como Abraham pudo entrar, aunque tuvo momentos que falló, pero entrando en ese pacto, Dios nos va a utilizar grandemente. Dios va a pelear con nosotros. Dios va a ir delante de nosotros. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Hay mucha gente que está sufriendo, y en especial los niños, los jóvenes. ¿Qué es lo que necesitan ellos? El Evangelio. Hace falta que conozcan correctamente el Evangelio, porque luego llega un momento que esos niños van a salir al mundo. ¿Y este mundo cómo está? ¿Qué está dando este mundo? Satanás está obrando continuamente. Drogas, cosas incorrectas, está lleno, ¿verdad? Por eso Dios quiere que estemos grabando el Evangelio en los pequeños, transmitiendo el Evangelio. Si grabamos el Evangelio, ya está. Ya se convierten en hijos de Dios, ya tienen seguridad, ya van a ser, en vez de ser influenciados, ellos van a ser influencia para los demás. Por eso, si entramos en el pacto, Dios promete cumplir el evangelismo y las misiones a través de nuestra vida. Y vemos que este Abraham pudo hacer ese pacto, pudo de verdad tener la conclusión, solo Jesucristo. Y aunque le costó al principio, entregó toda su vida para el Evangelio. Dios lo bendijo grandemente en todas las áreas. De la misma manera, les bendigo que podamos tener a partir de hoy este primer culto de este año tan importante, que tomen esta palabra. ¿Qué comienzo tengo que tener? Voy a centrarme totalmente en el Evangelio. Voy a empezar a seguir la palabra, a meditar la palabra. Voy a empezar a orar cada día y empezar a pensar en la gente que hay a mi alrededor. Vamos a hacer una lista, ¿no?, con la gente que conocemos y no conoce a Cristo. Vamos a empezar a orar por ellos. Ciertamente Dios empezará a orar, porque la oración tiene poder, tiene respuesta. Así que vamos a estar teniendo ese nuevo comienzo, entrando en el pacto, en el plan de Dios, que es la evangelización del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque es por tu gracia que nos has llamado como Abraham, que nos des la fuerza y el poder, que podamos estar saliendo de nuestra tierra, nuestra parentela, los viejos moldes, que podamos estar entrando en tu palabra, orando, recibiendo tu guía a través de la palabra, que tú siempre cumples. Utilízanos para el evangelismo y las misiones, que a través de nosotros, Señor, mucha gente, muchas personas que están sufriendo, te puedan conocer. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Y oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén.